Good morning, everybody. Welcome to our panel titled The New Special Period. Yo creo que voy a hablar en castellano mejor, ya que me parece que todos los que estamos aquí dominamos el idioma, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este panel sobre el periodo especial. Yo soy Mario González Corso, yo soy profesor de City University of New York, soy economista y miembro de ASCE por muchos años, y quiero darle la bienvenida a todos. Quiero comenzar por presentarles a los exponentes que tenemos aquí hoy. Vamos a alterar un poco el orden de las presentaciones. Vamos a comenzar con la presentación de Miriam Leiva, que es periodista independiente, quien nos va a hablar sobre la precariedad económica, implicaciones sociales y el futuro de Cuba. Esa es la primera presentación. La segunda presentación va a estar a nombre de Jack Bertovec y Tamaris Bahamonde. Jack Bertovec de la Universidad Internacional de la Florida y Tamaris de la Universidad de Delaware. La presentación de ellos se titula This Crisis Will Be Different, a Comparative Case Study of Unequal Economic Realities in Contemporary Havana, Cuba. Es un estudio sobre las realidades económicas en la Habana contemporánea. Esa será la segunda presentación. Teníamos otra presentación a través de un video, pero hemos tenido problemas técnicos, así que no va a ser posible llevarla a cabo aquí. Pero era por Alfredo Fernández Rodríguez del Havana Times y se titula Cuba ante la proximidad de una nueva crisis económica, posibles respuestas del régimen de La Habana. Finalmente, la presentación que aparece en el programa como la primera está a cargo de Emilio Morales del Havana Consulting Club. Se titula Primer año de gestión de Díaz-Canel, regreso meteórico a las puertas del periodo especial. Esa presentación, Emilio no pudo estar aquí con nosotros, entonces yo haré un intento de presentarla a nombre de Emilio. Entonces, ese será el orden. Quiero presentarle a los exponentes que tenemos aquí, comenzando con Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, desde 1996 hasta la actualidad, activista de derechos humanos. Muchos la conocemos, le tenemos mucho cariño. Viuda de Oscar Chepe, un gran economista cubano y amigo de todos nosotros de ASCE. Su profesión de Miriam es diplomática, traductora, intérprete, profesora de inglés. Es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de La Habana desde el año 1975. Maneja varios idiomas, el inglés, francés, ruso, etc. Sus escritos han sido publicados en The International Herald Tribune, El País Semanal, The Miami Herald, El Nuevo Herald, Liberación, ABC, Diario de las Américas y otros medios en diversos países, así como en el Internet, Cuba Encuentro, Cubanet, Disidente Universal, Libertad Digital, Confidencia Digital, Cuba Nuestra, Salón, Cuba Study Group, etc. Entre 1975 y 1992 trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en el MINREX. Fue expulsada por pérdida de confiabilidad política. En marzo del 2003 fue una de las fundadoras del movimiento de mujeres familiares de los 75 presos, prisioneros de conciencia, que devino Damas de Blanco. En el 2008 Miriam dejó la actividad en Damas de Blanco y ya no participó más en el mantenimiento. Miriam aquí nos expone que ella no apoya el embargo de los Estados Unidos ni la ley Helms-Burton, lo que ha expresado en varias ocasiones. Entonces, tenemos a Miriam. El otro exponente, los otros exponentes son Jack Bertovec, I hope I'm pronouncing it right, y Tamaris Bahamonde. So aquí voy a tener que ser un poco bilingüe. Jack is a doctoral candidate at Florida International University in the Department of Global and Social Cultural Studies. He's writing a dissertation titled Entrepreneurial Intersections, an ethnographic study of structural conditions and economic practices in contemporary Cuba. His dissertation examines how structural conditions create different opportunities and challenges for a diverse group of entrepreneurs. He also examines how these entrepreneurs conceptualize and utilize
local and global resources to navigate these conditions. He's working on collecting data on his dissertation, so he travels to Cuba very often, and so he's working on that. Jack and his co-author Damaris Bahamonde, they met last year here at the ASCII meeting and began working together on the paper they're presenting today. Let me tell you a little bit about his co-author, who was one of the students who won the student prize last year. So, la coautora del trabajo que va a presentar Jack es Damaris Bahamonde, quien es cubana, licenciada en Economía y máster en Desarrollo Regional. Fue profesora de la Universidad de La Habana de asignaturas relacionadas con economía cubana, fundamentalmente. Ha publicado varios artículos y presentaciones sobre este campo, sobre el mercado laboral, etcétera. Está vinculada tanto al sector estatal como al privado en la isla y se graduó en el 2018 con un Certificate in Non-Profit Management por la Universidad de Delaware. Va a regresar aquí a los Estados Unidos ahora a comenzar su estudio. Ella no puede estar con nosotros porque está haciendo su estudio de campo en Cuba. Entonces, el otro autor que no está presente, pero quiero presentárselos en absentia, es Emilio Morales. Todos conocemos, muchos conocemos a Emilio, ha sido un miembro activo de la asociación. Emilio es el presidente y CEO ejecutivo del Havana Consulting Group, una empresa de consultoría basada aquí en Miami, que se especializa en inteligencia de mercado y estrategia para empresas norteamericanas y personas norteamericanas haciendo o deseando hacer negocios en Cuba. Aquí me perdonan porque estoy traduciendo del inglés al español para ser un poco consistente. Emilio nació y se crió en Cuba y trabajó por un tiempo como jefe del departamento de mercadeo, marketing de la empresa Cimex, una empresa estatal que muchos conocemos. Emilio ha participado en muchas de las presentaciones de aquí en ASCII y como verán, cuando yo exponga su ponencia, su presentación suele ser bastante intensa en términos de datos y profundidad académica, etcétera, a pesar de que Emilio se desempeña como consultor. Así que para mí es un honor darle la bienvenida a todos los miembros del panel, que somos los que estamos presentes y a los que no pudieron venir igual. Y bueno, comenzar ahora con la exposición de Miriam Leiva, quien nos va a hablar sobre el tema de la precariedad económica, implicaciones sociales y el futuro de Cuba. Miriam, bienvenida. 20 minutos, por favor. Sí. Bueno, realmente yo no me di cuenta de avisar que había un poco modificado el nombre, pero es lo mismo que voy a tratar. O sea, es como el gobierno cubano se ha tratado de legitimizar esta nueva que han surgido o que están en el poder y basado en qué, en el estatismo económico y contraer o limitar más aún la calidad de vida de la población cubana. Yo realmente les agradezco esta oportunidad, creo que han sido muy útiles estos brainstorm sessions que hemos tenido y para desentrañar la situación económica y social de Cuba, así como las posibilidades y dificultades de los programas y legislaciones acometidos por el gobierno de continuidad presidido por Miguel Díaz-Canel. La voluntad de contribuir a sacar el país de la eterna crisis y emprender el camino del progreso y el desarrollo que lacera a los cubanos desde hace demasiado tiempo nos anima como es usual acá en ASCII. La actualización del modelo económico y social está atada por la doctrina de Fidel Castro, o sea, esta supuesta actualización que están haciendo, proclamada al emprender la ofensiva revolucionaria de 1968. Usualmente se cita la incautación de los servicios privados que culminó con, que eliminó los oficios y las ofertas alimenticias para la población, pero apenas se refiere, hay referencia a las concepciones que le inspiraron y que actualmente frenan la apertura económica, porque yo parto de que eso se sigue arrastrando y que es la base de por qué en muchas ocasiones, o sea, en general, hay este miedo a avanzar, a no compartir, digamos, el poder con el pueblo, con la población cubana. Fidel Castro dijo, no tendrán porvenir en este país ni el comercio ni el trabajo por cuenta propia, ni la industria privada, ni nada.
Eso fue en el discurso del 13 de marzo de 1968 en la Universidad de La Habana. Raúl Castro ha aparentado estar semi-retirado en los últimos años y nada más ajeno a la realidad. Garantizar la continuidad es su objetivo. El primer secretario del partido ha labrado este partido para dejar a personas formadas por él cuando se retire en el 2021, si lo hace como él ha dicho. Los movimientos recientes en el secretariado del Comité Central del Partido y las provincias de los primeros secretarios forman parte de ese proceso. Aunque la sustitución del comandante en jefe, o sea, de ese cargo, le cayó súbitamente a Raúl Castro, se había preparado toda su vida para eso, ante la eventualidad de prisión o asesinato y también por edad, o sea, de Fidel Castro en ese caso, para sustituirlo. Hoy es poco conocido el papel de Raúl Castro en el proceso de eliminación de las organizaciones políticas existentes hasta 1959. Quizás personas dedicadas al estudio y las conocen, pero sobre todo en Cuba eso siempre ha sido tabú. Y las confrontaciones con los participantes en el periodo de defenestración del gobierno de Batista, que llevó a la unidad del 26 de julio, o sea, el movimiento 26 de julio, el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario, en la constitución de las Organizaciones Revolucionarias Integradas, que se llamó ORI, en 1961, con preponderancia de los dos primeros. Aunque Fidel Castro impulsaba las acciones desde las tribunas con discursos de muchas horas de duración, Raúl Castro organizó el tránsito hacia el Partido Unido de la Revolución Socialista, PURS, entre 1962 y 1965, que devino en Partido Comunista. O sea, él siempre estuvo vigilando, incluso participando activamente en la formación del Partido Comunista de Cuba, esto que conocemos hoy. Sin prisa pero sin pausa, parece haber sido el concepto básico durante toda la vida política de Raúl Castro. El segundo secretario, que era entonces, se implicó activamente en la creación del partido en todas partes, fundamentalmente dentro de las Fuerzas Armadas y la experimentación en la provincia de Matanzas, dirigido por Machado Ventura, que incluyó la constitución del Poder Popular. O sea, digamos, lo que hoy día viene siendo la Asamblea Nacional del Poder Popular y los distintos escalones. Solo 10 años después, o sea, pasó 10 años, en realidad el solo está mal puesto, 10 años después, en 1975, se realizó el primer congreso del partido, solamente cuando desde el Buró Político, el Secretariado y el Comité Central se habían creado las estructuras y los cuadros de dirección de las bases por los mismos dirigentes que ocupaban los máximos cargos del Estado y el gobierno, con fuerte participación de personas del Partido Socialista Popular cercanas al general, desde las actividades de Raúl Castro en la Universidad de La Habana y otras figuras prominentes con las que él estableció muchas relaciones, como fue La Roca, Juan Marinelo, Nicolás Guillén, Lázaro Peña y otros. El fin de la etapa de provisionalidad iniciada el 31 de julio de 2006 con la proclama de Fidel Castro, diciendo que estaba enfermo, que pasaba a este grupo que él dejó, aunque Raúl estaba a cargo, pero él de todas maneras dejó un grupo un poco, tanto para que Raúl no fuera omnipotente quizás, como también para distribuir el poder y que estuvieran más tranquilos a los que él dejaba. O sea, de que no fuera solo Raúl el que tuviera el poder. Entonces, el fin de esa provisionalidad terminó, según Raúl Castro anunció en el sexto pleno del partido de febrero del 2008, terminó con el mensaje de Fidel, donde a la Asamblea Nacional, que él decía que él era solo, en lo adelante, sería solo un soldado de las ideas. ¿Esto qué significaba? Que estaba ya cediendo el paso totalmente a Raúl para que unos días después en la Asamblea Nacional pues lo proclamaran presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Con lo cual Raúl entonces tenía igualmente que había tenido Fidel antes los 3 cargos de mayor poder en Cuba. De todas maneras lo hubiera tenido, ¿no? Porque además tenía las Fuerzas Armadas, pero en fin.
Entonces Raúl Castro comenzó a desmontar el andamiaje restrictivo del comandante, anunció cambios económicos, cuando él dijo que habían hasta prohibiciones absurdas, y en marzo del 2009 defenestró, o sea, sacó a Carlos Laje, Felipe Pérez Roque, Otto Rivero y otros personajes más cercanos a Fidel Castro, y ascendieron Marino Murillo en sustitución de José Luis Rodríguez como viceprimer ministro y a cargo de la economía, Bruno Rodríguez como canciller, Rodrigo Malmierga, ministro de Inversión, en ese caso era de Comercio Exterior nada más, no me acuerdo si ya estaba fundido con Inversión Extranjera, Homero Acosta, que es un hombre muy cercano a Raúl y que bueno, es el que, por ejemplo, ha llevado todo este proceso mismo de la Constitución y otras cuestiones muy cercanas al interés de Raúl Castro, y otros procedentes de su alta estructura militar. O sea, en ese proceso Raúl Castro fue sacando a todas las personas que quería eliminar también, digamos, ministros, empresarios, o sea, jefes de empresa, y fue poniendo a militares que pasaban a retiro o seguían como militares, pero bueno, en ese caso de civil. Y fue una cosa que él hizo en este mismo proceso, que fue copar fundamentalmente todas los ministerios o las entidades que tuvieran el control económico, como vemos que también hizo con la famosa Gaesa y el familiar del que está ahí, el general. Sin embargo, en el 6º Congreso del Partido Comunista efectuado en abril del 2011, su primer secretario, o sea, Raúl Castro, dijo que no se contaba con una reserva de sustitutos debidamente preparados, con suficiente experiencia y madurez para asumir las nuevas y complejas tareas de dirección del partido, el Estado y el gobierno, lo que se debía solucionar durante el próximo quinquenio sin precipitaciones ni improvisaciones, las palabras tradicionales de él. Al pasar la presidencia de los consejos de Estado, o sea, pasa el tiempo, y entonces él fue elevando sobre todo a Miguel Díaz-Canel. Al pasar la presidencia de los consejos de Estado y ministros, el 19 de abril del 2018, Raúl Castro trazó la hoja de ruta. En 2021 también haría primer secretario del Partido Comunista a Miguel Díaz-Canel, y él, Raúl Castro, permanecería como poder en la sombra mientras que la vida lo permitiera. En esa etapa, o sea, en toda esta etapa que venga después de que él se retire en el 2021, podría deponer al mandatario, o sea, podría deponer, y de todas maneras cualquiera, incluido Díaz-Canel, porque en la Constitución está previsto que se pueda quitar a las personas que están ocupando cargos. Los cambios de los primeros secretarios del partido en las provincias que han tenido lugar durante 2018 y 2019 no representaron demociones en la mayoría de los casos, sino reubicación de personas seleccionadas por Raúl Castro durante su temprana edad en la Unión de Jóvenes Comunistas, promovidas en los escalones del partido, fundamentalmente procedentes de las provincias de Villa Clara, Cienfuegos, Holguín, Santiago de Cuba y Pinar del Río. Esto coincide con la carrera de Miguel Díaz-Canel, presidente del Consejo de Estado de Ministros desde el 2018, quien gobierna también con compañeros de él de la Universidad Central de Las Villas, la antigua provincia de Las Villas, que además él nació allí en Las Villas, que abarcaba antes Cienfuegos. Incluso en estos momentos muchos de los dirigentes que se han estado alternando y subiendo en la etapa de Díaz-Canel son de Cienfuegos. Incluso algunos planes experimentales del general se originaron allí, precisamente en Cienfuegos y Santa Clara, como los huertos organopónicos y la agricultura urbana de la década de 1990, que quizás porque eran pequeños y la atención especial que tenían, sí han sido más o menos exitosos en relación con el resto de la debacle de la agricultura cubana. Algunos de los movimientos recientes denotan la continuidad sucesoria, como la cadena que vamos a ver que existe entre Jorge Cuevas Ramos, que fue elevado al secretariado, pero en su época había sido el sustituto de Miguel Díaz-Canel en Holguín, y reemplazado allí también por Antonio Torres Iríbar, quien pasó
O sea, Torres Iríbar pasó ahora a La Habana como primer secretario y a su vez sustituyó allí a Mercedes López Acea, que es miembro del Buró Político y volvió al secretariado y que también es procedente de Cienfuegos, que a su vez esta señora López Acea en Cienfuegos fue sustituido por Roberto Morales Ojeda, actual miembro del Buró Político y vicepresidente del gobierno, y se ve que fue también de Cienfuegos, vino como ministro de Salud Pública y de ahí siguió ascendiendo a esto que tenemos hoy. En Santiago de Cuba es la única provincia que no ha tenido cambios recientes. Allí se mantiene Lázaro Expósito Canto desde el 2008, o sea que también es de la promoción de todas maneras de Raúl Castro y ha sido reiteradamente elogiado por Raúl Castro, sobre todo a raíz del ciclón que devastó grandes partes de Santiago de Cuba y los planes que él inició allí, que eran bastante distintos a lo que se estaba haciendo en el resto de Cuba y que evidentemente han sido muy coordinados y siguen las ideas y los deseos, o sea, los conceptos de Raúl Castro. A pesar de estar convencido de que Cuba está al borde del precipicio económico, porque lo dijo, y reconocer la validez del mercado y de la propiedad privada, el general resguardó la atadura de la planificación centralizada. Las medidas de cierta apertura iniciadas en el 2008 se paralizaron o revirtieron. Y se emiten disposiciones, reglamentos y leyes para controlarlo todo, aun cuando los experimentos han sido detenidos por la inusual huelga silenciosa en algunos sectores, como ha ocurrido con los transportistas privados, o sea, de taxis que le llaman taxis libres, lo que conocemos como los almendrones. Más nocivo aún ha sido el proceso en la agricultura declarada estratégica por el general, donde la entrega de tierras ociosas en usufructo no produce el Big Bang y se retoma el sistema de acopio estatal y los suministros directos de los productores al turismo y clientes extranjeros son autorizados mediante fuerte control impelido por la necesidad de disminuir las erogaciones para importar vegetales, frutas y otros productos tradicionales que antes de 1959 se exportaban en Cuba. La agroindustria azucarera se resiste a revivir como recordatorio de que en el 2002 se destruyó el origen de la nacionalidad cubana, de la cubanía. De manera similar ocurre con los cuentapropistas, que debían absorber 1.3 millones de trabajadores sobrantes en las entidades estatales, según anunció el general en 2010, pero cuya vitalidad y ganancias desperezó a Fidel Castro, o sea que estaba en su etapa de enfermedad grave y todo eso, y ocasionó colisiones durante la redacción de la nueva Constitución. Recordará que ahí se habló mucho de enriquecimiento, ¿por qué? Porque más que el pueblo, que en estos momentos yo le digo que lo que más yo oigo en la calle comentar sobre este caos que hay, esta situación de escaseces y todo, es una coincidencia en la población que dice, muchas personas dicen, eso se resuelve muy fácil, ¿cómo? Propiedad privada. Eso está teniendo un fuerte impulso entre la gente en Cuba. Entonces, a ver dónde me fue. Por tanto, el trabajo por cuenta propia se mantiene en poco más de 500.000 de personas y su prosperidad se concentra en los polos turísticos donde el gobierno carece de habitaciones y servicios para ofertar y absorber el turismo. Las pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes, reconocidas por Raúl Castro, él reconoce la validez de ellas y además que en algunos casos también existen, son cada día más necesarias en Cuba, pero se está basando las prioridades en las producciones locales del poder popular y empresas estatales. O sea, primero parecía que él iba a darle más impulso a las pymes, pero en realidad se están centrando mucho, y es lo que está priorizado, en que sea a nivel local que se resuelvan los problemas y que haya producciones, donde sencillamente si la industria está descapitalizada, si todo en Cuba es obsoleto, imagínense ahora crear chinchales
en esos lugares y responsabilizarlo con que ellos sean los que abastezcan a sus pueblos y ciudades. Es lógico que, y hacía falta que liberaran las posibilidades de los municipios y de los pueblos, porque estaban atados por el dinero que le dieran o por las directivas de arriba. Pero realmente lo que se está haciendo también es quitándose el peso digamos, la responsabilidad del partido, el gobierno central para pasar todos estos problemas que hay que solucionar y que son críticos a nivel de ahí del pueblo, digamos. Por ejemplo, una cuestión que resolvería mucho es esto mismo de los minicréditos y de las pequeñas empresas, de las pymes. Tenemos el caso de Bolivia, que ha dejado de ser el país más pobre de Sudamérica y hoy tiene una de las más altas tasas de crecimiento de la zona y también del mundo. Entre las medidas adoptadas por Evo Morales fomentó el pequeño empresariado y los microcréditos, que existía el pequeño empresariado en la base, ¿no? Pero de todas maneras lo ha fomentado. El gobierno cubano debía tomar las experiencias de su estrecho aliado boliviano, así como China y Vietnam, con énfasis en la agricultura. Díaz-Canel y su equipo heredaron el caos en la economía y en todos los aspectos que afectan la calidad de vida de los cubanos, que ellos contribuyeron a crear desde sus posiciones al ascender a precisamente donde están hoy. Simultáneamente heredaron las directivas del Partido Comunista, los lineamientos y la legislación a las cuales se tienen que ceñir, y tendría que pasar una cantidad imprevisible de tiempo para que puedan modificarla, al menos hasta que dejen de existir los dirigentes históricos y los inmovilistas con poder, incluidos en las Fuerzas Armadas, o la situación política, económica y social sea tan dramática que tengan que cambiar las directivas heredadas. En el periodo inmediato, la población continuará soportando grandes penurias y demandas de resistencia, que el gobierno, el partido le diga que tenga que resistir según se puedan cumplir los planes prometidos por las autoridades, cuya ejecución en las condiciones financieras, productivas y de recursos existentes será muy difícil. La carencia de medicamentos esenciales, alimentos indispensables, vivienda digna y transportación adecuada, la persistencia de bajos salarios y altos precios en las tiendas estatales de venta en divisa, las TRD, y muchos otros problemas no fueron originadas por varias generaciones de cubanos que se han tenido que sacrificar desde que abrieron los ojos a la vida, en unos periodos más que otros. Ellos tienen que cargar las culpas ajenas y salir a la calle a luchar, que es una forma de hablar popular. Los daños antropológicos ocasionados por esos problemas, así como por la permanente simulación y la contención de las opiniones distantes a las oficialmente emitidas, han erosionado los valores éticos y morales de los cubanos, que en gran cantidad tienen que luchar para sobrevivir. El vocabulario de la época revolucionaria es parte de la picaresca cubana, un mecanismo de defensa para escapar, pero que encubre la pérdida del valor del trabajo, el robo, la corrupción, el mercado negro, la extorsión, la prostitución, el jineterismo, el tráfico y consumo de droga, la falta de solidaridad humana hasta llegar al vale todo y la delincuencia, con una alta población penal fundamentalmente de jóvenes negros y mestizos. Simultáneamente, una cantidad considerable de personas que apoyaron la revolución, incluso participaron en contiendas armadas en el extranjero, sobreviven miserablemente con ínfimas pensiones que apenas cubren sus compras de medicina y en muchos casos son perseguidos por vender baratijas afuera de las TRD y en las aceras. Sus rostros arrugados, contraídos, tristes exponen los sufrimientos, la deficiente alimentación y la decepción que los ínfimos aumentos de pensiones efectuados en los últimos 2 años no recompensan. Muchos ancianos viven solos o están hacinados en hogares con familiares también de bajos recursos económicos. Desde hace muchos años en Cuba se dice que hay que tener fe, familiares en el exterior. Gracias a la remesa, millones de personas han sobrevivido o contribuido al auge de pequeños emprendimientos permitidos como Paladares y otros, pero lamentablemente también las remesas han fomentado vagos y los trapicheos.
La población mayor de 60 años y alcanza más del 20% de los habitantes y la natalidad es muy baja. Cuba se vacía por la emigración de jóvenes y adultos sin que se pueda revertir la tendencia a mediano plazo debido a que ellos no sienten que puedan labrar el presente para tener un futuro en el país. Los daños económicos originados por el embargo de Estados Unidos desde 1961 son reales, pero no las únicas causas de los problemas económicos en Cuba. Mucho más nocivos han sido los descalabros económicos originados por el sistema llamado socialista. Además, las autoridades cubanas desaprovecharon las oportunidades abiertas por la administración Obama y el interés de los norteamericanos y cubanoamericanos para emprender negocios. Las medidas tomadas y la reactivación de la ley en el bulto por el presidente Trump están teniendo efectos devastadores, principalmente en el turismo, las sanciones financieras, las transacciones financieras y la atracción de inversiones extranjeras directas. Desafortunadamente, podría prolongarse como resultado de las elecciones del 2020. Las subvenciones aportadas por el gobierno chavista de Venezuela están por extinguirse sin haber encontrado otros mecenas. Esto podría contribuir al desarrollo independiente de Cuba por cuenta propia. O sea, Cuba como tal, que se desarrolle por cuenta propia. Si las autoridades no logran avance con las medidas de contingencia adoptadas, tendrán que actualizarse para desfacer el entuerto, influidas por las respuestas del pueblo a las constricciones venideras. En el periodo inmediato, la población continuará soportando grandes penurias y demandas de resistencia según se pueda cumplir los planes prometidos por las autoridades, cuya ejecución en las condiciones financieras, productivas y de recursos existentes será muy difícil. La carencia de medicamentos esenciales, alimentos indispensables, vivienda digna, transportación adecuada, la persistencia de bajos salarios y altos precios en las tiendas de venta en divisas y muchos otros problemas no fueron originados por varias generaciones de cubanos que se han sacrificado desde que abrieron los ojos. Ellos tienen la carga de las culpas ajenas y salir a luchar. Hay que cambiar el modelo, o sea, lo que hay que cambiar sencillamente el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Ahora vamos a pasar a la segunda ponencia, a la segunda exposición, que es la va a hacer Jack Bertovec, a nombre de él y de Tamaris Bahamonde. El título, the title is This Crisis Will Be Different, a comparative case study of unequal economic realities in contemporary Havana, Cuba. Jack? Thank you, Mario. Bueno, también cuando empezamos la sesión de preguntas y respuestas, si ustedes quieren preguntarme algo en español está bien, o en inglés como quieran. Yo voy a presentar en inglés porque yo lo escribí en inglés. Okay, so like Mario just said, the title of our presentation here is This Crisis Will Be Different. And it's a comparative case study of unequal economic realities in two different neighborhoods or municipalities in contemporary Havana, Cuba. Unfortunately, Tamaris can't be here today because she's currently moving from Havana to Newark, Delaware. Going to be quite the change if you ask me. She's beginning a PhD program at the University of Delaware. So congratulations to her, and she sends her regards. So to give you an overview of our presentation here, we'll begin with a brief introduction, which is a review of sort of the antecedents to the research. This is going to be very brief. I'm not going to cover, the whole historical process from 1990 until the present moment, just because it's quite long and we don't have time for it. But if you have questions about some of these details, please feel free to ask. I can also share the paper with anybody who's interested in reading it in full. The methodology section, we describe the two municipalities. I give some statistics on those. I also show a map on what we're working with. For anybody who's familiar with Havana, the two municipalities are El Cerro and Plaza de la Revolución.
And then the majority of our presentation is going to be focused on the discussion section, which looks at the unequal outcomes and experiences during economic crisis in Havana, or rather economic recession in Havana, which is where we're at right now. And then we move into a very brief conclusion where I describe some of the different cultural inequalities that are affecting a lot of Cubans across Havana, and which potentially have future problems for people's anxiety and some of the things that they use to mitigate their anxiety. Can everybody hear me all right? I feel like I'm okay. So to begin, when the Soviet Union disappeared in 1989 and 1990, so too did a package of really generous subsidies that the Soviet trading bloc, also known as Comcon, had previously provided Cuba. This thrust Cuba into a terrible economic crisis. The economy shrank almost 35% between 1989 and 1993, and Cubans faced rampant energy and foodstuff shortages regardless of their socioeconomic status. Indeed, during this period, the Gini coefficient was a remarkable 0.24, which, for those of you who are unfamiliar with the Gini coefficient, it is a statistic that's used to measure inequality, and typically it goes from 0 to 1, 1 being total inequality, 0 being total equality. So 0.4 would actually be pretty remarkable. The United States right now faces, it's about 0.35 to 0.4, depending upon the person who's conducting the research. So in the face of this economic crisis, Fidel Castro announced the special period in a time of peace, which was a new moment in Cuban history marked by austerity measures. The primary goals of these measures were to survive the economic crisis that they thought was brought on by non-structural external factors and preserve Cuba's unique brand of socialism. However, by 1993, the Cuban government realized that their economic woes were much more structural than previously thought and began to implement a series of economic reforms like permitting foreign investment and international tourism. By 1994, the Cuban government also increased access to foreign remittances, legalized the use of the US dollar, and authorized and significantly expanded self-employment. That reached nearly 400,000 new applications by 1995 and has continued to grow in the years that followed. So while these economic reforms helped alleviate the effects of the economic crisis on a national level, inequities and inequalities reemerged. The Gini coefficient rose to 0.38 by the end of the 1990s, and these economic reforms did not go far enough, and now Cuba is facing another economic recession, which is teetering on economic crisis because of a series of external and internal factors. One of them being there's been a 40% reduction of oil imports from Venezuela since 2014. There's been worsening political economic relations with the U.S. and Brazil, which has led to a reduction in tourism from the United States, which has become an important factor to the tourism industry in Cuba. Also, Mais Médicos, which was a program that sent Cuban doctors to Brazil in exchange for hard currency income. That's also been removed by Bolsonaro. But there's also been an unwillingness to significantly liberalize the Cuban domestic market. So this isn't, although the Cuban government would probably say that this is much more external factors, I'd argue that it's just as much internal factors. So as we're discussing in this panel, though, this economic crisis that Cuba is facing right now is going to be distributed unequally. And while the Gini coefficient that I recently gave you, which is now even higher, it's probably between 0.4 and 0.5, which is getting into sort of dangerous territory and a lot more in line with Central America and the rest of Latin America. This Gini coefficient would be sufficient to say simply that there's gaps in the lived socioeconomic experiences of the rich and the poor. But these sorts of statistical analyses overlook how privilege and oppression coalesce around personal and individual factors like race, gender, age, and geographic location, and how they shape opportunities to access resources, gainful employment, and social network opportunities. Also, just sort of to make the case for this paper a little bit further, recent research on this impending economic crisis mostly focuses on macroeconomic indicators, and it rarely considers how these how social inequalities and inequities are playing out differently in different situated contexts. So the paper addresses these shortcomings by asking, how is the current economic moment experienced among different groups of people in Havana?
Our objectives are to first analyze the impact of inequality on socioeconomic experience and economic recession and transformation using personal characteristics and geographic locations as lenses. Our second objective is to identify the patterns in the structural, demographic, or personal factors that shape the outcomes of the impending economic crisis. And so what we find is that in the beginning of the 1990s, there was much more socioeconomic homogeneity. However, now the impending economic crisis will be distributed unequally among different sectors of the population. Economic reforms since 1990 have revealed many inequalities at the same time as ensuring that energy and foodstuff shortages remain less injurious for certain sectors of the Cuban population, particularly those who have access to foreign currency or who live or work within tourism zones of Havana. Sorry, the numbers are really small there. We can go into this in further detail if you'd like during the Q&A session. But to address this research question, we've employed a comparative case study of two municipalities in Havana, El Cerro and Plaza. And we chose those spaces because they're similar in size and population. They also share a border, and so they therefore ostensibly provide a similar set of lived socioeconomic experiences, though they're actually very different in economic opportunities and social outcomes. So to get into our discussion here, Cuban economic reforms are supposed to maintain equity while generating much needed economic growth. But many of the economic reforms from the past 3 decades have actually revealed rampant social and demographic inequalities. In terms of personal incomes, work in the non-state or tourism sectors often prove much more lucrative than most state sector employment. Tourism zones of Havana have also seen important increases in income, thereby giving residents of those communities more interactions with hard currency influxes. So according to this table here, Plaza received more than half the total tourism income for Havana in 2016, which was an impressive 1.4 million CUC. While that's certainly changed in the years since 2016, for example, Havana Vieja probably represents a larger share of the income for Havana now. It's worth noting that El Cerro did not have enough of a tourism income for it to even be recorded. This remains the same currently, based upon my and Tamaris' research. And residents in El Cerro are not privy to the same economic benefits of tourism unless they find work elsewhere, so unless they commute to work in a different part of the city. And this is what we found through our interviews, is that the average income can be dramatically different in these two areas. In Plaza, we found that personal incomes can be up to 1,000 CUC per month, whereas the interviewees in El Cerro consider themselves lucky if they make 40 CUC per month. And oftentimes they make even less than that. So another interesting statistic provided here in this table is the number of employees in each municipality. Like I said before, they're about the same size in population and in sheer size. However, El Cerro has only 1/3 of the total number of employees as Plaza. There are 2 explanations for this. First, many working age people in El Cerro commute to other municipalities to find more gainful employment. Second, and perhaps even more important, is that many people in El Cerro only work in the informal underground economy and therefore are not recorded in official statistics. This can leave them much more vulnerable to legal but also to health risks. I won't go into that, but across the world, working in the informal economy can lead to particular vulnerabilities. Between El Cerro and Plaza, we also found that there's important differences in internal and external migration patterns. In 2016, El Cerro saw some of the highest numbers of people in Havana leaving the country. This coincides with our ethnographic findings now, where many Cerro respondents expressed a great desire to leave Cuba in search of something better. Also, most interviewees in El Cerro have at least one family or friend who has left the country in the past 2 or 3 years, and themselves are searching for ways to leave right now. When asked if, however, this is the, Plaza research participants, on the other hand, typically have family or friends who left the country years ago or who come back and forth. When asked if their friends or family outside the country helped maintain them, Cerro respondents almost always said no, and Plaza respondents almost always said yes.
So what this indicates is that Plaza interviewees have friends or family abroad who have been able to establish themselves in their new country, often because of the amount of time that they've spent there. But most residents in El Cerro do not have this sort of advantage, don't have this sort of connection to someone else, and therefore suffer when it comes time to receiving much needed financial or material support. El Cerro also has a positive net migration of Cubans moving into the municipality from other areas in Cuba, likely as those individuals search for better employment in Havana. But for every 2 people who are moving to El Cerro, 1 person is leaving to go live abroad. You can see that here in this table here. These statistics are akin to the provincial levels in Havana. Plaza, however, is an anomaly. If we look at this, we can see that Plaza saw a positive external migration rate, 2.36 in 2016, meaning that there were more people moving into Plaza from abroad than people leaving Plaza for a foreign country. Plaza was also one of the only municipalities in Havana that lost residents to internal migration, -1 per 1,000, -1 per 1,000. Overall, Plaza's net migration rate was positive 1.32 in 2016, revealing that the migrants who came to Plaza were not Cuban, they were actually foreign. And so what we can gain from these patterns is that Plaza, at this point in time, this can or could have changed just because of the new dynamics that exist between the United States and Cuba. What we can gain from this is that Plaza was a prosperous area of Havana that attracts foreign people. We can also discern that the cost of living in Plaza is therefore going up, and it's likely unsustainable for some of the residents there, and therefore they're leaving Plaza to move to other municipalities in Havana. So we also found, and this is much more through our ethnographic research, so through interviews and participant observation, but we also found that the major expenses and challenges in each area regard a constant search for food. Since 2018, there have been a series of food shortages, including cooking oil, bread, chicken, increased prices of pork. However, interviewees in Plaza described an easier time securing food because 1, there are more small markets in Plaza which have a more diverse selection of products, albeit at higher prices, and 2, because residents in Plaza typically have higher salaries or are more likely to have family members abroad who can help with these expenses, and others like eating out. So if, for example, they come home and they don't necessarily have food, it's later than the markets are open, they can go to a paladar and it's not too much of a hit on their own familial budget. Housing conditions are another significant discrepancy. Most of the interview respondents from El Cerro explained that the overall condition of their home was one of the biggest challenges they faced in their daily lives. Specifically, many of the interviewees described how water would drip through the ceiling when it rains. And I'm not just saying, when it rains a lot. When it even starts to rain, I have lots of friends and research participants who would go running to go home and to put buckets under the water and to manage that in their home. In El Cerro, this is not a problem. Or at least it isn't at the same rate as it is in Plaza. When we asked Cerro residents if they planned on fixing their roofs, they admitted that it was unlikely because their incomes barely cover the cost of their basic needs, and perhaps more importantly, building supplies están perdido. They're gone. So most Cubans are now required to rely on their social networks in order to secure their basic needs as well as their desired consumer items. However, these social networks are molded by underlying systems of privilege. For example, all research participants in this study acknowledge relying on friends or family to resolve different challenges. In El Cerro, this often entails relying on friends to help find a good job in another municipality or relying on a family member who themselves work elsewhere. In parts of Plaza, like Vedado, it becomes apparent that while living in a better part of the city usually leads to a better quality of life, there are nuances of this economic crisis that extend into personal privileges predicated on things like race or age. Often, white Cubans have better access to financial or material remittances. This is critical as even the best jobs in tourism face ebbs and flows depending on high or low seasons, and it's even worse now. Recent statistics also show that there are unequal age patterns, especially in private sector employment. For example, more lucrative ventures geared towards tourism hire younger employees at higher rates, while the vast majority of private businesses are owned by people over age 30.
According to a business consultant who works with Contraropistas, the most lucrative ventures in Havana, which can require a staggering $200,000 or more in investment, are owned by people aged 40 to 45. And this complements observations by some scholars who are here, thank you, who are here now. They found that Cubans around age 50 were receiving the most remittances, better positioning them to own and grow their businesses or simply weather the impending economic crisis. So, in short, this crisis will be different. In the 1990s, Cuba had a much more homogeneous socioeconomic spectrum, meaning that it didn't matter who you were, there were shortages everywhere. Now, Cuba is much more unequal with a Gini coefficient, like I had mentioned, that is probably much more in line with the rest of the Caribbean and Latin America between 0.4 and 0.53. Beyond the different geographic differences described above, this economic crisis will also be much more harmful to disempowered and disadvantaged Cubans. This includes Cubans of more visible African descent who in recent years have faced prejudice when looking for new gainful employment or have been perceived to represent public aspects of the informal tourism economy like street hustling or sex work and are policed as such. It also includes women who are expected to take care of domestic responsibilities while also trying to pursue their personal goals and aspirations. Finally, it includes sectors of the population who don't have access to the influx of international tourism. This includes areas of Havana that are outside the typical tourism circuit and which do not benefit from socio-spatial developments that surround new hotels, like improved bus stops. If you go to Verado, you see them all over the place, or more Wi-Fi zones. So, we end this paper by pointing to one last table that helps explain just how different this crisis may become for Cubans in Havana. This table shows a list of different cultural activities in each municipality that are government-owned, meaning that they're affordable for most Cubans. The numbers are overwhelming. Plaza has an abundance of cultural installations, while El Cerro only has a handful. Again, both municipalities have nearly the same size and population. While residents from El Cerro can go to activities in Plaza, the problem is that they must leave their home communities in order to access these relaxing cultural experiences. The current state of transportation in Havana reduces the comfort of these activities and often renders them more stressful than staying home and facing the crisis from one's own street corner. This discrepancy demonstrates that not only will the economic crisis be distributed differently with regards to socioeconomic experiences, but also within the cultural mediums that people often utilize to escape their daily struggles. Thank you. Thank you, Jack. Ahora me toca a mí el honor de presentar esta ponencia a nombre de Emilio Morales del Havana Consulting Group, quien no pudo estar aquí con nosotros hoy, entonces yo trataré lo mejor posible de hacerle justicia a la ponencia de Emilio. Al leerme la ponencia de Emilio, quiero comenzar, por supuesto, con la tesis central de su ponencia, que es que la economía cubana, sabemos, esto ha sido en realidad el tema central de esta conferencia, de este congreso de ASCE, es que la economía cubana se encuentra en una de las peores crisis económicas de su historia. Entonces, él lo que comienza enumerando en su tesis son los distintos factores, ¿no?, que afectan a la economía cubana, muchos que conocemos ya, una falta de liquidez, la disminución de las exportaciones, un déficit de inversiones, la empresa estatal socialista corrupta e ineficiente, el problema de la deuda externa, el problema de la falta de materia prima para la economía cubana, la caída del turismo, la caída del sector del azúcar, el problema con las exportaciones de los servicios, fundamentalmente como la crisis en Venezuela y la cancelación del contrato con Brasil de los médicos afectados a la economía cubana. Entonces, lo que yo intento hacer aquí con esta ponencia de Emilio, presentándole a usted esta ponencia de Emilio, es comenzar por desbozar los principales. Él identifica 7 retos que la administración de Díaz-Canel no ha podido resolver, y por lo tanto su tesis es que Cuba se encuentra de regreso a las puertas de un periodo especial. Antes de comenzar con las láminas, le quiero enumerar los retos. Número 1, la dualidad monetaria.
El segundo es el aumento de la corrupción y el descontrol en la empresa estatal socialista. El tercer reto, o problema, o como lo llama él, el nudo gordiano de la economía cubana, sin resolver por Díaz-Canel, es el desplome de la industria azucarera. Yo creo que eso es un problema histórico que va mucho más atrás del comienzo de Díaz-Canel, ¿no? El número 4 es el aumento de la emigración, sobre todo el crecimiento en los años recientes de la emigración a través de América Central, de México, y también cubanos que se están lanzando en el mar para tratar de llegar aquí a la Florida. Número 5, la caída del turismo en el último año, más o menos, el decrecimiento del turismo. Número 6, el deterioro con las relaciones con los Estados Unidos. Y finalmente, él indica que hay un aislamiento de Cuba en América Latina. Entonces, comenzamos con la dualidad monetaria que ha creado un aumento en la inflación, ha distorsionado los precios, ha creado la aparición de varias tasas de cambio, como ya se sabe. El problema es que ha llevado a un proceso inflacionario en pesos convertibles y también ha creado, aquí se apunta el surgimiento de lo que se llama la carta de liquidez. Los que estudiamos la economía cubana, varios sectores, conocemos que esto es un instrumento que garantiza que las empresas estatales cuenten con un dinero al margen del dinero contable. Es decir, otra distorsión que genera el cambio monetario es que hay varias tasas de cambio. Entonces, ahí Emilio, en esta parte de su ponencia, pues elabora las distintas tasas de cambio y el problema de la dualidad monetaria. Él comienza, me resulta interesante que esta ponencia comienza con el problema monetario, porque es un problema que abarca a todos los sectores de la economía, ¿no? Es decir, al sector que opera en moneda convertible, tanto el sector estatal como el sector no estatal. Pues entonces, otro problema ha sido que la dualidad monetaria, como consecuencia, y creo que esta dualidad monetaria también sus orígenes llevan al año 93, 94, cuando se permite la tenencia de dólares, ¿no? Pero él se refiere aquí más recientemente a un mercado espontáneo en el cual, según se contabiliza, se mueven alrededor de 3.000 millones de dólares en mercancías y bienes que los cubanos compran en el exterior y se canalizan en Cuba por canales informales. Es decir, la dualidad monetaria crea otro problema más, aparte de la inflación, aparte del problema de la contabilidad de las monedas, que es el problema de alimentar el fuego de la economía informal. ¿Ok? Por supuesto, Emilio lleva varios años aquí recalcando la fuga del capital que crea la dualidad monetaria, que es un tema un poco trillado, diría yo. Esta fuga de capital, que el gobierno cubano ha sido incapaz de resolver ese problema también para capturar las divisas que salen del país. Hay otros trabajos de Emilio donde él ha presentado datos más conclusos sobre esto. Entonces, bueno, ese reto de la dualidad monetaria o la doble moneda sigue sin resolverse, se sigue postergando. El otro día había comentarios en otro panel sobre cuál era la tasa de cambio idónea con respecto del peso convertible al peso cubano. Así que seguimos con la dualidad monetaria y pasamos al segundo reto, que es el problema de la corrupción en la empresa estatal socialista. Entonces, aquí se citan los datos de que la Contraloría General de la República de Cuba acaba de publicar los resultados de una auditoría que ha estimado el control en las cuentas, los incumplimientos de pago, la corrupción, han causado unos daños cercanos a los 2.000 millones de pesos a 369 empresas públicas en el 2018. Me llamó mucho la atención las cifras que Emilio presenta en su ponencia, que quiero compartir con ustedes, elaborar un poco, y dice que según el informe, el 68% de los daños económicos fueron provocados por la cadena de impagos de empresas estatales. Hay una falta de contabilidad, sistemas contables fiables que crean todas estas pérdidas. También hay hechos delictivos, según los datos que él recopila aquí, y les presento hubieron unas 1.427 personas responsables. Y bueno, aquí ustedes pueden ver en esta lámina el monto de eso. Entonces, las primeras causas de esta corrupción en la empresa estatal socialista, yo diría que es la naturaleza de la empresa estatal socialista, ¿no? La eficiencia que tiene, la falta de contabilidad fiable
y que los documentos oficiales se amparan en los actos administrativos. Los sistemas automatizados no son lo suficientemente contables o fiables para poder resolver todo este problema. Y también en los faltantes y los desfalcos y los sobrantes con contacto físico de mercancía, lo que se cae del camión, etc. Entonces, ese es el segundo reto que él ve que no se ha podido resolver después de un año de mandato de Díaz-Canel. Seguimos entonces pasando a uno que es bien conocido, que es el problema de la industria azucarera. Y me quiero detener un momento aquí para esta gráfica que ustedes ven, que me pareció muy importante, muy interesante, en el sentido de que Emilio recopila datos del 1905, ahí ven la gráfica ustedes, el crecimiento del 1905 al 1959, que es la línea vertical esa que aparece ahí, ¿no? Se ve el crecimiento, después un desplome. Los que saben un poco de estos ciclos de la economía cubana saben que ha habido un proceso bajo el Che Guevara donde se penalizó al sector azucarero para supuestamente darle prioridad a lo que eran otros sectores en la agricultura cubana. Y después, bueno, viene la época soviética, que se ve después de la zafra de los 10 millones, en el año 70 se ve el crecimiento de nuevo de la producción azucarera, y después se ve el desplome ahí, lo pueden ver en el año 89, 90, y bueno, el resto es la historia que ya se ha hablado en otros paneles y que sabemos bien. Él identifica, y me parece interesante porque los que conocemos un poco el trabajo de Emilio sabemos que él se especializa en el tema de las remesas, la emigración, el turismo, etc. Y mira la importancia que le está dando al sector azucarero, es decir, como se reconoce que esto es un verdadero reto para la economía cubana, no solamente para Díaz-Canel ahora, después de un año de mandato, sino a largo plazo. Entonces, ahí pueden ustedes observar algunas cifras. Aquí le presentamos, bueno, mejor dicho, le presenta Emilio, y yo lo hago a nombre de él, las cifras de producción en el año 58. Y miren ustedes el porcentaje del volumen de producción mundial. 62,1% a cargo de Cuba, el 36,7% a cargo de los Estados Unidos. Todavía no más impacta. Bueno, 36,7% de los Estados Unidos. Cuba en el año 58, 62,1%. Es decir, era casi 2/3 partes de la producción azucarera estaba a nombre de Cuba. Otra cifra brevemente que quiero mencionarle que me llamó la atención fue que durante el periodo 2011-2015 la producción azucarera de Cuba promedió 1,6 millones de toneladas por año. Y la producción más reciente, en los últimos 5 años, fue casi el 18% por debajo de los volúmenes de producción de la mitad de los años 80. Es decir, un desplome total, en todos los sentidos. Aquí seguimos con el próximo reto, el número 4, que es el aumento de la emigración. Y entonces demuestra, él sostiene que otro hecho que demuestra que hay una crisis bajo el gobierno de Díaz-Canel es la explosión migratoria, mejor dicho. Especialmente en los últimos meses en que miles de cubanos se han ido a través de México y Centroamérica para tratar de llegar a los Estados Unidos. Aquí hay algunas cifras que quiero leerles, compartir con ustedes. Según dice aquí que 6.289 cubanos se habían presentado sin documentos en diferentes puertos de entrada en la frontera de México con los Estados Unidos. Eso fue en los primeros 5 meses del año fiscal 2019. 6.289 en los primeros 5 meses, casi la mitad del 2019. A esto hay que añadirle los 2.400 cubanos que hay parados en Ciudad Juárez, entre la frontera. Es decir, un aumento en la inmigración. Él habla también aquí sobre la inmigración por vía marítima y que es otro testimonio de que hay una crisis severa en Cuba después de un año del mando de Díaz-Canel. Entonces, el otro reto, el otro problema sin resolver, la exportación de médicos en declive. Entonces, es obvio que los ingresos han decaído. En Venezuela, por ejemplo, si ven el segundo párrafo, la cifra de personal médico y paramédico cubano ha bajado de 45.000 personas a 21.000 personas. Esas son cifras de ahora recientes para el 2019. Entonces el gobierno venezolano, aparte de eso, no ha podido cumplir con los pagos de este servicio debido a su crisis económica. También él menciona la cuestión de Brasil, más médicos, que se mencionó ya, y en otros paneles se ha mencionado bastante,
que a finales del 2018 más de 8.000 médicos salieron de Cuba, es decir, Cuba retiró su personal médico. Esto implica, en el último párrafo lo pueden ver abajo, me llamó la atención, me gustan mucho los números, entonces me voy con los números. Esto implica que Cuba ha dejado de ingresar unos 330 millones de dólares anuales. 330 millones de dólares para una economía como la economía cubana es una cifra considerable. Aquí seguimos con la estadística cubana, la exportación de médicos. Aquí él prueba su tesis sobre lo que representa la caída de la exportación de médicos. Entonces, en el segundo párrafo, el argumento es que para que el personal cubano pueda generar lo que dice el gobierno cubano que genera por concepto de exportación, ¿no?, de ingresos por exportación, tenían que ganar más o menos aproximadamente un promedio de $220,000 norteamericanos anuales per cápita. Entonces el argumento que él hace es que no, que ni tan siquiera en los Estados Unidos el personal médico cubano con su estado de calificación pudiese ganar esos ingresos. Es decir, hay algo inconsistente, bastante inconsistente con el valor que se reporta por la Oficina Nacional de Estadística e Información con respecto al valor de esos servicios. Lo que yo leo aquí, tal vez ustedes lo puedan apreciar, es que hay una sobrevaloración de las estadísticas, ¿no? Y entonces que la caída es mucho más grande de lo que se percibe estadísticamente. Entonces, seguimos con el próximo, que es el sector turístico. De verdad que me gustó mucho esta gráfica que Emilio preparó. Ahí ven la tortuga y la liebre. El turismo, es lo que demuestra es que del 2007 hasta el 2014 hubo un crecimiento en el turismo, digamos, él lo divide en varios periodos aquí, el 2008 al 2011, por ejemplo. La tasa de crecimiento fue del 15,7%, después decreció un poco entre el 2011 y el 2014, la tasa promedio fue de un 10,6%. Estoy leyendo ahí donde dice growth, porque esto es bilingüe, dice growth y es tasa de crecimiento. Y ustedes pueden apreciar ahí donde comienza el 2014, ¿no? Que pueden ver la liebre, ¿no? La liebre se ve, el conejito se ve saltando. El salto que hubo, y pueden ver también la serie de datos, de los números totales de visitantes, comenzando en 2014 3 millones, terminando en el 2017 4,7 millones, es decir, 4.689.000. Y entonces, lo que también apoya su tesis es que después del conejito, ese periodo del 2017, ahí ven ustedes otra tortuga, ¿no? Y entonces ahí se ve que la tasa de crecimiento, la tasa del crecimiento del turismo ha decaído. Por cierto, el promedio entre 2014 y 2017 fue de 56,2%. Entre 2017 y 2018 solamente 0,9%, es decir, menos de 1%. Entonces, esto es significativo para la economía cubana. Aquí se ven el decrecimiento, sobre todo, del turismo proveniente de los Estados Unidos, pero también de los principales países emisores de turistas hacia Cuba. Ahí pueden ustedes apreciar en esta tabla cómo ha cambiado la situación desde el 2017 hasta ahora, el cambio que hubo a partir del 14 hasta el 17 y la situación más reciente en base a estas estadísticas, es decir, el decrecimiento del turismo es una cosa impactante para la economía cubana. Entonces, aquí seguimos con Emilio prepara una especie de modelo de proyección de dónde más o menos si las tendencias actuales se mantienen, dónde puede caer el turismo. Y ustedes pueden apreciar en esta gráfica el declive, esto es un número, es una predicción, el declive que se espera, que él predice. Hay dos escenarios, uno positivo, uno negativo, y los dos son bastante alarmantes, inclusive el positivo es bastante alarmante.
Cuando se habla de turismo y vemos estos números y la gente empieza a citar millones, no, que Cuba ya pasó los 4 millones, los 5 millones. Yo que vivo en el traspatio de Nueva York, digo, 5 millones, 6 millones no es tanto, no es tan gran cosa. Tal vez sea un poco injusto. Y entonces me fijo en otros indicadores del turismo. Por ejemplo, en una presentación que tuvimos en el Billner Center en New York hace un par de meses, me tocó hablar un poco del turismo y como que es un tema relativamente nuevo para mí, pues me metí a hacer unas comparaciones y cogí a Cancún, cogí a Santo Domingo y como que yo voy a Aruba de vez en cuando, pues también tiré a Aruba ahí para ver lo que salía. Y Aruba es mucho más eficiente, Aruba es una maravilla turística, la verdad. Y entonces cuando nos ponemos a hablar del crecimiento cubano y el decrecimiento y eso, yo creo que hay que verlo comparativamente. Pero bueno, no en balde a eso, esto es parte de la tesis de Emilio. Me voy a apurar un poco para llegar a las conclusiones y no abusar mi cargo aquí de chair de esta sección, ¿no? Así que me voy a tomar 2 o 3 minutos más y voy a concluir esto. El deterioro de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos es un tema que, según él propone aquí, es un reto sin resolver. Me voy a adelantar un poco a ese tema en el sentido de que lo principal, la tesis principal que era de su argumento es que el gobierno cubano no está preparado en realidad para hacer ninguna negociaciones reales con los Estados Unidos para resolver el llamado diferendo ese que existe entre Cuba y los Estados Unidos. Entonces ese deterioro, es decir, es un regreso a un punto original antes de Obama, y él cifra aquí las razones por qué el deterioro, etcétera. Me llamó la atención que él habla sobre, aquí aprendí algunas cosas que yo desconocía sobre la situación externa, política, diplomática de Cuba, y entonces él identifica el aislamiento en América Latina como el 8º factor, el 7º factor, problema sin resolver que ha enfrentado la administración de Díaz-Canel y que por lo tanto ha empujado a Cuba hacia ese regreso, hacia las puertas de un periodo especial. Entonces habla sobre Venezuela, el apoyo que ha recibido a Guaidó en partes de América Latina, con la excepción de México. Habla también con el distanciamiento de los países, el impacto sobre las relaciones diplomáticas cubanas que tiene el distanciamiento de los países, de la mayoría de los países de América Latina con Venezuela. Es decir, hay un eje entre Cuba y Venezuela. Creo que María Huerlao presentó al respecto en un panel sobre eso. Y esto ha tenido un impacto sobre la economía cubana. Él también está presentando el argumento de que en Ecuador hasta el gobierno de izquierda de Lenín Moreno ha tomado distancia con los países que abogaban a favor del socialismo del siglo XXI, se han distanciado de La Habana. Es decir, él ve al régimen de La Habana, cuando decimos La Habana, ¿no? Aquí se refiere al régimen aislado políticamente. Entonces, bueno, voy rápido a las conclusiones. Su argumento es que la gestión económica de Díaz-Canel ha sido pésima. Cuba se encuentra ya a puertas de un nuevo periodo especial por las razones que hemos mandado, que he tratado yo de enumerar aquí en los 20 minutos más o menos que me he tomado, y que el gobierno cubano no está preparado para acercarse a los Estados Unidos. Yo creo que el factor aquí es que ese acercamiento tendría beneficios económicos para la economía cubana y que al fin pueden ver aquí la conclusión que más me llamó la atención fue que Díaz-Canel y su gobierno tienen una sola salida, es decir, facilitar una solución al tema de Venezuela, implementar verdaderos cambios estructurales. Yo creo que eso concuerda mucho con lo que Miriam Leiva expuso anteriormente y de momento pudiese ser la puerta de salida que evite que Cuba caiga en el ojo de una tormenta perfecta. Y con esto concluyo y les doy las gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Sé que se van a saturar de mí aquí, presentando, dirigiendo esto. Bueno, voy a hacer lo que puedo. Ahora vamos a pasar, estamos tratando de manejar bien el tiempo. Vamos a pasar a los comentarios teníamos 2 comentaristas, John Senko y también el profesor Mauricio de Miranda Parrondo, que no pudo estar con nosotros esta mañana lamentablemente.
John Senko va a comentar sobre la ponencia de Jack Bertovec y Tamaris Bahamonde. Yo me voy a tomar un breve momento para comentar después sobre la ponencia, la exposición de Miriam, pero quiero presentarle formalmente a John y lo voy a hacer brevemente, pero voy a pasar al inglés. John Senko is the Regional Director for Latin American and Caribbean Center for the International Private Enterprise, CIPE, in Washington, D.C. In his position, John has worked on many themes pertaining to the region of Latin America, such as citizen security, the strengthening of democratic institutions, enhanced citizen participation, and women and youth entrepreneurship. Under his leadership, the center has opened programs in Argentina, Ecuador, Venezuela, and many other countries in Latin America and the Caribbean. Prior to joining the center, John was a senior consultant with PricewaterhouseCoopers. I used to work for PwC as well. Yeah, and was the editor of the Economist Intelligence Unit in New York. John has a master's degree from Columbia University in international business and a bachelor's degree in political science and Latin American studies from the University of California at Riverside. So I'd like to welcome John, who will comment on the paper, on our second paper. Thank you very much. It's a pleasure to be here again. I've read a little more thoroughly, the two papers that were mentioned, but I also did read, at least quickly, the Emilio Morales paper and the Fernandez paper as well. So maybe I'll make at least a few comments about those. But I'll try to be fairly brief in my comments, since I know we're running out of time. So I thought the Miriam Leyva paper was really quite interesting and paints a very, of course, very dire picture of the current Cuban economic situation. And I think many of those themes are echoed in the Morales paper as well. But when you look at this, and I was just going to summarize some of the various points that were made on that, the challenge of an aging population, in Cuba, and the impact that has on the economics, the problem of immigration of youth for lack of opportunities, housing shortages, transportation challenges, shortages in essential goods. And then, as Morales, I think, went into in a little more detail, the collapse of the sugar industry that was just mentioned, and also the failure now of the country to be able to export and gain money from medical professionals, and the decline in the tourism industry, all paint a really bleak picture for exactly what the options are for Cuba, looking ahead. In the Bertovec and Bahamonde article, I thought I was really quite intrigued by your thesis of how the situation is different now. The economic crisis is different in the sense of focusing on the economic inequality impact. And I'm going to weave that into some of my other comments, because since I'm not an academic, personally, I'm what I guess I can call a development practitioner. What I'm interested in, coming back to the theme of this session, which is whether or not this is another special period. For me, the really interesting part of that question is not only is the severity of the economic impact as bad as it was then, but also does that open the door to any kind of potential changes and reforms to correct that situation, if not voluntarily, by the force of circumstances. And that, to me, is the question that I would like to put on the table here. And I think that some of the parts of your thesis really have an impact on that. So there's a very famous quote by Margaret Thatcher, which is that the problem with socialism is that eventually you run out of other people's money. And I think that's very much the case of Cuba, now lacking from the 90s, the money from the former Soviet Union, and now lacking the money that they got from the subsidies that they get from Venezuela. So some statistics that I've seen is that Cuba is now facing a 1.6 billion peso convertible peso deficit, from fiscal deficit, in addition to 2 billion peso deficit just from food imports. So that's a pretty large deficit for the country to try to manage.
So if Cuba were a democratic country, market-oriented democratic country, there would be a lot of pressure on the country for policymakers in the country to manage that within the context of what the Verdevec and Bahamonde paper focuses on, which is that inequality feature. So that kind of a situation would pressure policymakers into having to work into their reform solutions addressing that issue of inequality and try to soften the blow of the changes that have to be made in the system. So whether or not the Cuban government will respond to that, I personally feel that they will have to. They'll have to respond to these pressures in some fashion. So what are really the options on the table when you look at the Cuban situation and when you look at the dire situation of the economy? The options for policymakers in Cuba, the way I see them personally, is that they can, cut some of the subsidies that Miriam Leyva talked about that are supporting, many of the, much of the Cuban population. That's one option on the table. They can change the exchange rate system. They can rationalize that. But you can just ask Mauricio Macri in Argentina how that goes, because what tends to happen is that the prices go up. So you would have like a double whammy of increasing prices and then an exchange rate that sort of jacks up your inflation rate. So that's a tough call as well. So another option that they have is to sell off state-owned enterprises, because those are a drain on the economy clearly, and they're not efficient, and as was pointed out in one of the papers, the corruption levels are really high. So that's another option. These are what I see as some of the options for what the Cuban government has to face. So what are they going to do? I mean, your guess is as good as mine. If I had to guess, I would say that they're going to continue to try to work around the margins as much as possible, maybe combining a number of these things, probably playing with subsidies, cutting them where they can, and get away with it politically, because even though they're not a democracy, they're still going to face that pressures of the population if they start to rise the prices of basic goods in the country. They probably will have to address some of the exchange rate discrepancies. I think they will definitely. If I had to bet money on it, I think that they are going to have to sell off state-owned enterprises or deal with them in some fashion. That may be the easiest path out of the various really bad choices that they have, the really difficult choices that they have. So I would expect to see some work on that, and I would say that they will probably try to continue to make more changes on the margins, with their negotiations with the European Union and possibly sometime in the future with the U.S. if they can figure out a way to do that. These will be, I think, the ways in which they try to work within these parameters that they have. And I do still think that despite all of the discussions that we've had at the conference about the complexity of cuentapropismo in the country and some of the restraints the government's put on it, I still think that that's probably the sector to watch for directions in reform, and particularly the interplay between private entrepreneurs in the country and whatever the government decides to do with state-owned enterprises and releasing some of those types of assets and markets into the private sector. That'll be the space to sort of watch for, I think, the future of reform in the country. But thank you very much. Thank you, John. So we have just a few minutes for maybe 3 questions at the most, because we are running a little bit over time. So are there any questions for any of the presenters? Okay. I have a question regarding the presentation on the two comparative situations. First, I would have suggested that you have a map so we can see visually which area of Havana you are talking about. Yes, Cerro and what is the other one? Plaza. The whole part, Plaza, are close together, but are also surrounded by other areas that are also very close and integrated. Okay, I can try to figure out where I live. It was Plaza or it was not Cerro, it was mostly Plaza when I was a young person. And yes, it's true, there is a lack of new entertainment spaces, but
El Cerro was traditionally a source of cultural sources for Cuban history. So it's not as isolated. Again, I don't know which person or how do you get to approach the person that you made the interviews. And for me, that is a little bit too. Thank you. Very good. So, any other questions? We have room for 2 more at the most. Well, answer something else. Okay. Yeah, Yeah, do we want to take a few questions first and then? we don't have any. Oh, okay. We're good. Everybody wants to. Oh, yeah. Okay. Hello, my name is David. So, quick question. When we speak about Cuban economy, everybody is speaking about quantum of the small private sector. There is any way that you believe that the government will pass all these enterprises that they need to get rid of to the private sector? What will be the impact of that on the economy? Also, we speak also about the microcredit. What will be the impact of people like living outside of Cuba, investing with the private sector in Cuba on those enterprises that the government needs to get rid of? Thank you. Miriam will. Bueno, el gobierno en estos momentos lo que está es fortaleciendo las empresas, el sistema empresarial. O sea, no tiene ningún interés, al contrario, de privatizar o de cambiar el sistema. Inclusive, una de las cosas que tiene gran peso, que mencionó antes el colega, fue que las cuentas por pagar, por cobrar y por pagar. O sea, una gran cantidad de empresas estatales que, bueno, han ido resolviendo el problema de no contabilidad confiable y todos los problemas que tenía, por una parte eliminando empresas y por otra parte con esto a través de la Contraloría General de la República, que realmente la pobre señora esa lo que tiene es un gran dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno. Y entonces ahora inclusive Murillo ha anunciado que vienen más medidas de flexibilizar la labor de la empresa estatal. Y lo otro era, ¿cómo era la otra pregunta? Si usted percibe que el gobierno tiene un conjunto de empresas que son ineficientes. Desde el año pasado, Pavel Vidal refiere sus tesis de que el gobierno debería cerrar esas empresas. Ya, cerrar. ¿Por qué no las cierra? Porque no puede enviar todas esas personas hacia la calle sin saber dónde los va a poner. Es uno de los motivos por qué no las cierra. Entonces mi pregunta iba, en vez de cerrarlas, pasan al sector privado, porque hasta ahora a cuentapropistas no lo han permitido llegar allí. Por eso ya yo le dije que ellos no van a privatizar nada, ellos lo que quieren es fortalecer y entonces sobre la base de ya medidas que han tomado, o sea, hay un plan que ellos vienen inclusive publicando, elaborando desde el año pasado sobre todo y que ahora van a darle más peso todavía, inclusive en la Constitución está muy fortalecido el papel de la empresa. Tanto en la empresa como tal, en los dos digamos, pilares que está tomando en la política de Díaz-Canel es fortalecer las empresas estatales, dándole, claro, más independencia, supuestamente, y otra es esto de las producciones locales y municipales. Muchas gracias. Bueno, vamos a... I don't know if you want to answer quickly. We got to close the panel. First and foremost, I also think that with regards to privatizing empresas and public sector work in Cuba right now I'm not an economist, but my understanding is that it would require also the government to re-strategize importation law. Because right now the private sector is not allowed to directly import anything. So you wouldn't necessarily fix anything by privatizing those empresas because then they'd be left without resources and supplies to run their businesses. With regards to your comment, it's a great comment. And realistically speaking, Tamaris and I chose those two neighborhoods because they are unique enough in Havana, and they are centralized enough to be able to actually make a discussion about this. We didn't necessarily want to choose. What are they unique? They're unique because of, the historical factors that have existed in those two spaces. For example, in Plaza was a neighborhood that was built up during the 1930s. It has a different historical context. It's a more predominant.
Okay. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Me permiten una cosa en esto de Plaza, porque yo lo vivo y lo camino bastante frecuentemente. Mire, Plaza, es verdad que bueno, con un mapa sería mejor. Plaza realmente tiene una gran diferencia económica y social, pero no de ahora, de hace muchos años. El cerro se ha ido destruyendo, se ha ido cayendo, y todo lo que él ha dicho es eso del bucket y qué sé yo, inclusive, no diga cerro, de ahí para allá, o sea, no están tan pegados. El cerro y Plaza no están nada cercanos, bueno, están cerca porque están en La Habana, pero no están, inclusive de la Vía Blanca para allá, que el cerro, todo eso, sencillamente esa es la parte más pobre, más destruida de Cuba, donde no pasa una guagua de turismo y donde, por ejemplo, ahora cuando fue el tornado, acabó en la franja que pasó, que aunque fue para allá, para Arroyo, para 10 de octubre y eso, pero bueno, es de cerro para allá. Entonces, es realidad que cuando hay un ciclón, anuncia un ciclón en Cuba desde hace ya años, yo entre los tantos cubanos que temblamos porque pensamos, si pasa por arriba de La Habana, ¿qué quedará? Bueno, está bien, muchas gracias a todos los participantes, thank you all very much, y a todos ustedes por asistir y que disfruten el resto de la conferencia.